Historia de la Iglesia, siglo IV, parte número 4. Domingo 10 de enero del año 2021. España está bajo la nieve en diferentes comunidades y un frío tremendo. La pandemia sigue su curso dejando muchas personas afectadas y otros pierden su vida. La vacuna se está administrando según las posibilidades de cada zona. Que Dios nos guarde y dé sabiduría a los dirigentes de este mundo. Un cordial saludo para los que están oyendo esta clase de historia por internet. Bendiciones. Este siglo IV ha sido muy importante para la historia de la Iglesia. Se dio el establecimiento del canon, de las Sagradas Escrituras. Grandes hombres fueron usados por Dios. Hoy día tenemos muchos de sus escritos. Eusebio de Cesarea, el gran escritor de la historia eclesiástica. San Atanasio, el hombre de Dios, espada de la palabra. San Ambrosio, el gobernador romano, hombre sabio y obispo de la Iglesia. San Agustín de Hipona, pensador, escritor y filósofo. San Jerónimo, traductor de la Biblia latina. San Juan Crisóstomo, llamado Pico de Oro. Constantino, el emperador el Grande, que favoreció a la Iglesia en un principio. Convocó a todos los ministerios para hacer un concilio. El canon de las Escrituras, la Biblia completa inspirada por el Espíritu Santo. 27 libros del Nuevo Testamento y 39 libros del Antiguo Testamento. Total 66 libros, la Reina Valera, la que usamos en la Iglesia evangélica. Los católicos, 27 libros del Nuevo Testamento, 46 del Antiguo Testamento, total 73 libros. Fue añadido Tobías, Judith, Primera de Macabeo, Segunda de Macabeo, Sabiduría, Eclesiástico y Baruch. Se dio también el Edicto de Milán de tolerancia universal para todos los cristianos. Hagamos una oración porque creemos que la oración es clave en mostrar a Dios que necesitamos de su luz y verdad en esta vida física corta y efímera para ver la eternidad en nuestras vidas aquí en la tierra. Soberano Señor, Dios del universo, Creador de los cielos y de la tierra, y que creemos que en tus manos están los tiempos y la vida de cada persona, te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, porque siendo Dios todopoderoso, no te quedaste en el cielo, sino que bajaste, te hiciste hombre, la persona de Jesucristo, para dar su vida en rescate de la nuestra. Te damos muchas gracias por esta oportunidad que tenemos de poder estudiar la historia, porque en la historia te vemos a ti y vemos tu mano actuando en aquellos hombres y aquellas mujeres que se entregaron a ti, que dieron sus vidas por ti y que han dejado su testimonio, sus escritos, para que ahora nosotros también podamos verlo y nuestra vida pueda ser animada, edificada y fortalecida. Damos muchas gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Alumbra nuestras tinieblas y apórtanos la luz de tu Espíritu para que ella nos guíe a toda la verdad. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Hoy tocaremos las herejías hasta el siglo IV, estos tres hombres. Resumen de las herejías que hemos visto antes. Ebionismo, gnosticismo, los docetas, Montano, Marción, Arrio, novacionismo, monarqueísmo, apolinarios, pelagionismo, maniqueísmo, monofisismo, nestonicismo, monotelismo, todo terminado en ismo. Las herejías. ¿Qué es una herejía?
El término herejía viene del griego heresis, que es igual a elesión, que en la Sagrada Escritura aparece con el sentido de grupo o facción, también de división, es decir, sectas, disensiones o facciones, opiniones, dogmas o manera de pensar diferente al canon de las Escrituras, la doctrina que se desvía de la verdad según el texto bíblico. Pablo a los colisenses le habla así, 2:8. Mirad que ninguno os engañe con filosofía y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según Cristo. Casi todas las herejías están relacionadas con la persona de Jesucristo, es decir, su divinidad, su naturaleza humana, divina. Empezamos con las herejías y tocamos una del primer siglo. Eran los ebionistas. Era una secta judía del siglo I que Orígenes escribió sobre ellos. Algunos de ellos quienes aceptan a Jesús y debido a eso, ellos se consideran como cristianos. Sin embargo, ellos rigen sus vidas de acuerdo a las leyes judías, igual que las multitudes judías. Existen dos sectas de los ebionitas. Una de esas sectas reconoce junto con nosotros que Cristo nació de una virgen. La otra secta niega esto y afirma que Él fue engendrado como cualquier otro ser humano. Los ebionitas utilizaban el evangelio especial llamado Evangelio de los Hebreos. Las herejías de los ebionitas afirmaban que Cristo no es Dios, sino un simple hombre. La corriente más moderada, en cambio, admitía también su origen divino. Rechazaba las enseñanzas de Pablo. Lo consideraba un apóstata por haber traicionado el hebraísmo y al haber colocado las enseñanzas de Cristo por encima de la ley mosaica. Después de los ebionitas estaban los gnósticos, al final del siglo I. Los gnósticos tenían un sistema dualista y místico que enseñaba que los que tienen el gnosis, es decir, el conocimiento, logran la salvación espiritual. Despreciaban la materia y exaltaban lo espiritual. Los gnósticos erigieron sistemas de pensamiento en los que unían doctrina judía pagana con la revelación y los dogmas cristianos. Hacían una mezcla de doctrina judía, de pagana, de revelación de ellos mismos y dogmas cristianos. Profesaba un dualismo en el que identificaba el mal con la materia, la carne y las pasiones, el bien con una sustancia neumática espiritual. También había otro grupo llamado docetismo. Esta herejía negó sobre todo la humanidad verdadera del Verbo encarnado. Enseñaba que Jesús solamente parecía humano y que Simón de Cirene fue crucificado en su lugar. Reducía la encarnación del Verbo a una mera apariencia, un mero parecer humano de Cristo. Su cuerpo no sería un cuerpo real, sino una apariencia del cuerpo de Cristo. También estaba Marción, que sus seguidores le llamaban marcionismo. Era un tipo de dualismo, despreciando la materia y exaltando el espíritu. Creía que el Dios del Antiguo Testamento, que hizo el universo, era malo, que el Dios del Nuevo Testamento, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Negaba la encarnación de Cristo y la resurrección de entre los muertos y la resurrección de Jesús. Marcio hizo una versión del canon, quitando el Antiguo Testamento, incluyendo a Lucas y las cartas de Pablo, menos la cita que hable del Antiguo Testamento, un canon a su medida. También estaba montanismo,
Anticipa el fin del mundo. Su doctrina era predicar sobre el fin del mundo. Enfatizaba la profecía actual, los dones espirituales y el ascetismo. Montano se creía profeta de la nueva era del espíritu. Consideraba que la iglesia era demasiado mundana y quiso preparar una élite espiritual para la nueva era. Tenía a dos profetas, una era Priscila y la otra Maximilas. Ella comienza a anunciar el comienzo de una nueva era en la iglesia a la que llama era del Espíritu, al considerarse que eran enviados por el Espíritu Santo. Tenemos otro movimiento que es el novacionismo. Rehusó readmitir a la iglesia a los que habían sido negados a Cristo bajo la persecución del emperador Decio y provocó una división que duró hasta el siglo IV. No admitía a aquellos que habían adorado al emperador y a los dioses patricios. Decio, el emperador, daba un certificado de vida a aquellos que rendían culto al emperador o a los dioses. Hubo tres manifestaciones. Uno, los cristianos que negaban el rendir culto al emperador, a los dioses y daban sus vidas. Otros huyeron a las montañas y a otros lugares, se quitaron del medio. Y otros adoraban, recibían el certificado de vida y en el tiempo de paz volvían a las iglesias. El novacionismo no estaba de acuerdo con eso porque decía que el cristiano, una vez que fuera bautizado, ya sus pecados no eran perdonados. Herejías. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado antes del bautismo, en el bautismo, durante el bautismo y después del bautismo. Mientras que haya una actitud de pedir perdón a Dios, Dios perdona todos nuestros pecados. Había otro movimiento llamado el monarquianismo. Enseña que hay una sola persona en la deidad y que el Hijo y el Espíritu son atributos impersonales de Dios. La versión modalista que dice que las personas de la Trinidad son modos, como disfraces, se llama sabelianismo o neocionismo. Dios en forma de Hijo, Dios en forma del Espíritu Santo. Esta herejía hizo que la Iglesia defendiera la doctrina de la Trinidad. Miguel de Cervé era partidario de esa doctrina. Fue perseguido por la Inquisición y murió por la doctrina. En Ginebra, la sentencia fue ejecutada el 27 de octubre del 1553 por el doctor predicador Juan Calvino. Los arrianos. Ario fue un sacerdote de Alejandría, fundó una de las herejías más importantes del siglo IV. Él tuvo muchos seguidores, incluso hasta el mismo emperador Constantino el Grande, que al principio en el concilio de Nicea lo desterró, pero un poco después se unió a él. Este hombre era un hombre sabio y culto, y sus ideas fue publicado en un libro llamado Banquete. Era una obra poética. Fue difundida mediante canciones populares. Fue muy bien recibida por el público llano. A través de las canciones populares transmitía su doctrina, sus enseñanzas, y fue acogida muy bien. Afirmaba que Cristo fue creado, que tuvo un principio. Afirmaba que Jesucristo fue creado por Dios Padre y está subordinado a Él. Emperador Constancio, hijo de Constantino, quien reinó en el Oriente en todo su imperio, favoreció y promovió el arrianismo. Por la influencia de los capadocios, padres capadocios de Antioquía, la parte esa de Asia, por fin el arrianismo fue condenado definitivamente en el concilio de Constantinopla allá por el año 381. Hoy día siguen todavía vigentes en los testigos y en los mormones. Apolinarios. El apolinarianismo fue la herejía enseñada por Apolinario.
el joven obispo de Laodicea, en Siria, alrededor del año 361, enseñaba que la naturaleza divina, el Logo, tomó el lugar del alma y mente del nombre del hombre Jesús. El Señor, que el Logo de Dios, el cual se convirtió en la naturaleza divina de Cristo, tomó el lugar de su alma humana, racional. Su cuerpo fue una forma glorificada de la naturaleza humana. En otras palabras, aun cuando Jesús era un hombre, él no tenía una mente humana, pero su mente era exclusivamente divina. Enseñó que las dos naturalezas de Cristo no podían existir dentro de una persona. Su solución era menoscabar la naturaleza humana de Cristo. Fue condenado en el Concilio de Constantinopla en el año 361, que afirmó las dos naturalezas en una sola persona. Nestorianismo. La doctrina de Nestorio fue propuesta por el monje Nestorio, nacido en Siria, obispo de Constantinopla. Creía que Cristo, dos personas, una divina y otra humana, de manera que son independientes pero unidas en Cristo. Como hombre y Dios, por otro lado, la doctrina ve a la Virgen María no como Madre de Dios, sino simplemente como Madre de Cristo. El nestorianismo se caracteriza por el culto a las imágenes y admite únicamente la cruz y las imágenes de Cristo. Los sacramentos condenan la confesión auricular y niegan la existencia del purgatorio. En la actualidad existen iglesias en Siria, Irak, Irán, la India, China y en Estados Unidos. Pasamos a otra herejía, el monofisismo. Eutiquio fue un monje griego iniciador de las creencias monofisistas. Nació en el año 378, probablemente en Constantinopla. Muy joven aún se hizo monje en la capital, donde tuvo como maestro un cierto Máximo, adversario declarado del nestorianismo. El eutiquianismo o monofisismo, en griego lo que significa es mono y fisismo, naturaleza. Es una doctrina teológica que sostiene que Jesús solo está presente en la naturaleza divina, pero no en la humana. Afirmaba que Cristo tenía una sola naturaleza, no doble naturaleza divina y humana, unida hipostáticamente en una sola persona. Nació como reacción a frenar la herejía nestorianismo, ya que éste contempla que existía una sola naturaleza en la persona de Cristo, la divina y no la humana. Creía que Cristo era divino, no humano. Solo reconoce que Cristo tiene una naturaleza divina. Pasamos al monotelismo. El monotelismo es una doctrina religiosa propuesta por el patriarca Sergio de Constantinopla, que admitía la existencia de Cristo de dos naturalezas, la divina y la humana, y una sola. La divina y la humana, una sola voluntad con el objetivo de encontrar el punto medio entre un monofisismo y la ortodoxia cristiana. Maniqueísmo. Maniqueísmo es origen de maniqueísmo, hay que buscarlo en Persia. Se extendió durante el siglo III después de Cristo por amplios territorios, llegando al Imperio Romano. El maniqueísmo creía la dualidad bien y mal, que se encuentra en la lucha permanente luz y las tinieblas, que llegaron a asociarse al Dios del Antiguo Testamento con el Dios del Nuevo Testamento. De nuevo, la luz espiritual se encuentra cautiva en la carne
y han de ser liberadas. Aquellos que se convertían, oyente, aspiraban a reencarnarse como elegidos, los cuales ya no necesitarían reencarnarse más. En los hombres, el espíritu o la luz estaría situado en el cerebro, pero cautivo por causa de la materia corporal. Por lo tanto, era necesario practicar un estricto ascetismo para iniciar el proceso de la liberación de la luz atrapada. Es decir, la luz está en el cerebro, pero la carne lo impide. Por lo tanto, hay que dejar de comer, un ascetismo puro, para que esa luz sea liberada. Aquellos que se convertían, oyente, aspiraban a reencarnarse como elegidos, los cuales ya no necesitaban más reencarnarse una vez y otra. Por ello Jesús era el Hijo de Dios, pero que había venido a la tierra a salvar su propia alma. Jesús, Buda y otras muchas figuras religiosas habían sido enviadas a la humanidad para ayudarla en su liberación espiritual. Por eso es una herejía, porque Cristo no vino a salvarse a él, vino a salvarnos a nosotros. Y no hay reencarnación, hay muerte o vida. Pelagio o pelagionismo, doctrina de Pelagio en el siglo IV, quien negaba el pecado original, afirmaba que la gracia divina no era necesaria, ni gratuita, sino merecida por el esfuerzo y la práctica de las mismas. Es considerada herética por la Iglesia. La salvación por obra, anulando la obra de Jesucristo en la cruz. Ya sabéis quién son sus seguidores, los que creen que por obra van a ser salvos. Las herejías, cuántas herejías. El hombre es libre de pensar y escoger, y escoge bajo 3 niveles. Nivel 1, por influencia de los demás, su maestro o por escrito. Nivel 2, por reverdía, por llevar la contraria al otro y crea su doctrina. Por razonamiento, al ver otra cosa y decide. Crea su doctrina y forma de ver las enseñanzas. Y a los que le siguen, pues le pone el nombre de él, Montano montanista, Marcio marcionista. Tertuliano, el gran escritor, fue influenciado por Montano hasta que se dio cuenta de su error. San Agustín era maniqueo hasta convertirse al Señor. Hay un caso de Mónica, la madre de Agustín, que fuera un pastor para hablar con él, para que le hablara y lo convenciera y dejara la doctrina de los maquiaveos. Pero el pastor le dijo, mira, espera, deja que sus escritos le revelen el error y así podrá salir de ahí. Efectivamente, no fueron los escritos, sino fue la luz del Espíritu Santo cuando él conoció al Señor como su Señor y Salvador, en el cual le guió a toda la verdad. Dejó esas doctrinas y siguió la verdad. Pasemos a ver la vida de estos 3 grandes hombres. San Ambrosio, obispo de Milán. Nacimiento y familia, lugar, Treveris, Alemania o Bélgica. Hacia el año 339, Ambrosio nació en Treveris, Alemania, o alguno dice Bélgica, en todas esas zonas de Galia, Alemania, Bélgica, donde su padre ejercía la prefectura de la Galia. Ambrosio nació en el seno de una familia aristocrática que pertenecía a la gens Aurelia. Tras la muerte prematura del padre, en el año 354 se trasladó a Roma en compañía de su madre y sus hermanos. Recibió una esmerada educación humana y cristiana. Estudios en Roma. Consta que estudió literatura, derecho, retórica y ejerció la abogacía, es decir, como abogado y gobernador. San Ambrosio fue funcionario del Imperio Romano.
secretario del prefecto Sexto Petronio Probo, gobernador de Liguria y Emilia. Hacia el año 370 se alejó de la política. Milán, formación teológica y ministerio. Con la ayuda de un sacerdote erudito llamado Simpliciano, alcanzaría una excelente cualificación doctrinal, estudiando sistemáticamente la Biblia y algunos de los padres de la Iglesia, como fue Orígenes, Cipriano, San Atanasio, Dedimo de Alejandría, los padres Capadocio y Cerilos de Jerusalén. La rapidez con que ascendió al episcopado le lleva de inmediato a profundizar en su formación teológica. Como él mismo nos dice, tuve que empezar a enseñar antes de haber aprendido. Como buen conocedor del griego, también leyó a Filón y a Plotino. El estudio, unido a la insensate meditación de la palabra de Dios, habría de ser la fuente de su actividad pastoral y predicación. La meditación de la palabra, el estudio del griego, le hizo profundizar bastante y llevar una actividad pastoral y de predicador. Desde entonces se dedicó por completo al estudio de la teología, las humanidades. Al mismo tiempo combatió fuertemente los cultos paganos y buscó la unión y la conciliación de la Iglesia. Resulta que muere el obispo de Milán, Arrio, y todos los hermanos, la Iglesia se unen y empieza a discutir, y hay un gran debate entre el pueblo que se llevó incluso hasta las manos, y el emperador o los gobernadores mandó al gobernador Ambrosio a que hiciera la paz allí. Entonces este hombre llegó allí, empezó a hablarle y empezó a convencerlo. Y de pronto sale un niño diciendo, Ambrosio obispo, y los demás le siguieron la voz. Y querían que Ambrosio fuera obispo de Milán, pero él, al enterarse, rechazó el cargo y se fue, porque ni era sacerdote, ni había estudiado teología, ni nada. Se fue lejos, pero a la semana por ahí, o al tiempo, el emperador le escribe una carta, viendo la necesidad que había, que fuera a atender ese lugar. Y dice así, tras la muerte del obispo Arriano Ausencio en el año 374, lo presentaron como candidato para ser obispo. Ambrosio rechazó el cargo. No tenía apariencia para ser nombrado obispo. Terminó aceptando debido a la insistencia del emperador. Inició del mes de diciembre del 374 después de Cristo. San Ambrosio fue bautizado y 8 días después ordenado obispo. De esta manera el joven político pasó de magistrado a obispo de Milán. Dejó la política y entró a ser obispo. Según nos cuenta su biógrafo Paulino, destruyó todo el oro y la plata que poseía. Pasó las propiedades a sus posesiones a la iglesia y a los pobres, reservándole sus frutos a su hermana, de suerte que nada quedó que pudiese decir, tengo yo esto en la tierra. San Ambrosio influyó profundamente en la conversión y la ordenación de Agustín de Hipona. Agustín iba a escucharlo sus predicaciones y fue convencido por él. San Ambrosio estableció una profunda conexión con los emperadores romanos, desde Valentiniano I hasta Teodosio, el que fuera el primero en llamar la Iglesia católica, ejerciendo una fuerte influencia a favor del cristianismo. San Ambrosio escribió numerosas cartas, predicaciones, himnos, análisis teológico. Entre sus obras más destacadas están los escritos contra los arrianos. Sus obras escritas. La encarnación del Señor contra los arrianos
la obra teológica de la fe del Espíritu Santo dedicada al emperador Gracianos. Asimismo, sobresale la exégesis sobre la figura del Antiguo Testamento y el Evangelio de San Lucas, así como las obras de los deberes de los ministros de Dios, las vírgenes, de los ministerios y de los sacramentos. A lo largo de su vida religiosa, San Ambrosio sentó la base de una iglesia universal. Celebró diversos concilios que llevaron no solo a la conciliación de la iglesia, sino también al establecimiento de las relaciones entre ésta y el Estado. Su lucha por la iglesia y su pasión apostólica fueron desgastando su frágil cuerpo, ocasionando su muerte allá por el año 397, 4 de abril. Frase de San Ambrosio: la trampa del demonio no te hará caer, al menos que ya esté mordiendo el anzuelo del diablo. No le demos lugar al diablo, dice las Escrituras. El emperador está en la iglesia, no sobre la iglesia. Una verdad destacada. No hay nadie sobre la iglesia, solo el Espíritu Santo. Para los buenos, la muerte es un puerto de descanso. Para los malos, para los que no tienen a Cristo, es un naufragio. Señor, toma este corazón de piedra, dame un corazón de hombre, un corazón que te ame, un corazón que se alegre en ti, que te imite y que te complazca. Pasamos a otro hombre llamado Jerónimo. Nacimiento, lugar, Croacia. Nacido en Trisdones en el año 347, descendiente de una familia cristiana, rica y noble, que le proporciona su primer educación como el maestro Ubilio. Formación académica. En el año 359 se traslada a Roma, donde estudia gramática, retórica, derecho y filosofía, teniendo como maestro a Helio, Donato y a Victorios. Su conversión y bautismo. Recibe el bautismo de manos del obispo Liberio en el año 367. Se marcha a Treviris y desde allí a Aquile, donde vive con un grupo de jóvenes dedicado al estudio y a la búsqueda de la perfección. Vuelve a su ciudad natal, Stridus, aunque poco después decide marcharse a Oriente, a Jerusalén, pero se detiene en Antioquía tras una fuerte crisis espiritual. Se prometió no volver a leer ni a poseer literaturas paganas. Leía a los filósofos, a los herejes, y al final tuvo una crisis espiritual entre la oscuridad y la luz, llevándolo al día gris. Se sintió profundamente atraído por la vida monástica, retirándose al desierto de Calcidad por 2 años, buscando la paz interior, entregado a la oración y al ayuno. 2 años estuvo buscando a Dios, estudiando las Escrituras en un desierto en Egipto, hasta encontrar esa paz por medio de la oración, de la búsqueda a Dios y el ayuno, donde comienza sus estudios de hebreo para mejor comprensión de las Sagradas Escrituras. Pasa 2 años en el desierto, Egipto, hasta que debido al cisma de Antioquía lo abandona y se une a Gregorio Nicenos, Anfeliquios y Apolina, quienes le ayudan al conocimiento del griego y el estudio de las Escrituras del Nuevo Testamento. Ministerio de Antioquía y Roma. Vuelve a Antioquía. Allí fue ordenado presbítero en el año 382. Regresó a Roma como secretario del Papa Damanos
Primero, durante este periodo inició la revisión de la versión latina del Antiguo Testamento, obra en la que trabajaría toda su vida, la versión latina de las Escrituras. Difunde su idea de la vida monástica. Tras la muerte del Papa en el año 385, marchó a Belén, en Palestina. En el año 386 se estableció definitivamente en Belén, donde dice que funda un monasterio para hombres y otros para mujeres. Vivió más de 30 años en Belén, hasta el año 420. Sus obras escritas son estas. Su traducción al latín de la Biblia, la Vulgata, es considerada una de las obras cruciales de la historia del cristianismo. De entre sus tratados religiosos, cabe destacar sus numerosos escritos en torno a temas bíblicos sobre los varones ilustres, colección de la vida de autores cristianos. Combatió las herejías de Orígenes y Plagio. Mantuvo también una extensa correspondencia, la que defendió los ideales de la vida ascética. Frase que nos dejó: la cara es el espejo del alma, los ojos confiesan en silencio los secretos del corazón. Es una realidad. Desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. ¿Verdad que hay muchas personas que creen en Dios, pero se le dice, ¿conoce la Biblia? No. Entonces él decía que desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. ¿Por qué? Porque ellas son las que dan testimonio de Jesús. Cuando tú oras, le hablas a Jesús. Cuando lees las Escrituras, Él, ¿quién es el que te habla? Él te habla a ti por medio de su palabra. Por eso te animo a leer las Escrituras, la palabra de Dios, que es fuente de verdad, dulce a nuestro paladar, lumbrera a nuestro camino, agua a nuestras suciedades mundanas. La palabra de Dios es como un río, como un manantial que brota en nuestro interior y que salta para vida eterna. Decía Singel, ama las sagradas escrituras y la sabiduría te amará. Ámala tiernamente y ella te guardará. Hónrala y recibirás sus caricias, que ellas sean como para ti tus collares y tus pendientes. También decía, entre las espinas se saca las rosas. El sabio para hablar debe primero muy meditar. San Crisóstomo es el tercer hombre de Dios que veremos en esta lección. Lugar de nacimiento, Antioquía, en el 347, siglo IV. San Crisóstomo nació en Antioquía, Asia Menor, hacia el año 347, hijo de un destacado militar. Formación académica. Estudió filosofía y retórica. A los 18 años decidió entregarse al servicio de la Iglesia. Después de ser bautizado, se retiró a la meditación en las montañas de las afueras de la ciudad, donde pasó 6 años. Pero ante su delicada salud se vio obligado a regresar a Antioquía. Era una costumbre que había, parece ser, en el siglo IV, donde las personas que querían formarse se iban al desierto a vivir una vida ascética, a buscar a Dios en el silencio, en la soledad, a formarse. Ministerio en el 366. En el año 366 fue ordenado sacerdote. Durante 12 años realizó una gran labor pastoral como predicador, ya que su exposición y sus enseñanzas morales resultaba siempre aplicable a la vida cristiana. En el año 398, pese a su resistencia a ello, se le consagró
obispo de Constantinopla. Los grandes conflictos que sacudía el Imperio Romano de Oriente y la Iglesia repercutieron dolorosamente la vida de Juan Crisóstomo, que fue atacado tanto por sus propios hermanos episcopados como por el poder civil, debido a su firme actitud en defensa de la austeridad y de la moral. El rigor y su celo reformista le crearon una serie de oposiciones políticas. Fue desterrado a Armenia y al Mar Negro en el año 403. Sus enemigos, apoyando en que había criticado la emperatriz Eudocia, consiguieron deponerlo en el año 403. Fue deportado a Armenia, dando que las cartas que éste allí escribía continuaba proporcionándole apoyo popular. Se le ordenó establecerse aún más lejos, una localidad del extremo oriente del Mar Negro, incapaz de soportar las penalidades del camino. Lo llevaron a Armenia, pero desde allí escribía cartas y animaba a los hermanos, y cuando se dieron cuenta, pues lo alejaron más lejos todavía, al Mar Negro. Lugar de su muerte, Capadocia. Falleció en Cumano, Pontica, Capadocia, el 14 de septiembre del año 407. Rehabilitado poco más años después, sus cenizas fueron llevados a Constantinopla. Padre de la Iglesia de Oriente, su apodo Crisóstomo, que significa boca de oro, alude a su excepcional elocuencia, por la que es considerado el máximo orador de la Iglesia antigua, un segundo Apolo, un hombre lleno de sabiduría, de conocimiento, elocuencia. A la hora de exponer, convencía, llegaba a los corazones con la palabra de Dios. Frase que nos dejó escrita: Dios mide nuestras aflicciones por nuestras necesidades. El Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Se dice de él que sus sermones cubren prácticamente toda la Biblia, entre los que se encuentra 76 sobre el Génesis, 90 sobre Mateo, 88 sobre el Evangelio de Juan, 55 sobre Hechos de los Apóstoles y 242 sobre las cartas paulinas, sin contar los de Gálatas, que están preservados en la forma de comentario, hechos y sermones. Con esto terminamos el siglo IV, dejando, por supuesto, muchísimo atrás, pero es imposible nombrarlo todo. Pero sí hemos nombrado lo más importante que se dio en este siglo IV, tan importante que fue y es para la historia de la Iglesia. Ayuda al estudio: la Biblia Reina Valera, Wikipedia, Enciclopedia Libre, Asiprensa, Pastor Larry, Seminario Reformado de Guadalajara, Seminario Reformado, Curso Historia de la Iglesia, Religiosidad Medieval, biografiayvida.com, buscabiografía.com y frase de San Crisóstomos. Hasta aquí el estudio de la historia de la Iglesia del siglo IV, viendo las herejías que había desde el 1 hasta el 4, todos esos ismos, todas esas doctrinas erróneas que fueron debatidas en los concilios y que fueron atajadas de una manera y de otra. Algunas siguen todavía hoy día, porque mientras haya luz habrá oscuridad, y mientras haya verdad habrá mentira, pero la verdad permanecerá por los siglos de los siglos. Que Dios te bendiga mucho,
Gracias por tu paciencia. Historia tiene que ver con los términos y a veces son muy complicados incluso para pronunciarlos. Así que tenemos que tener paciencia y profundizar en cada uno de ellos para conocer la vida de estos hombres, de estas mujeres, de esta iglesia, la iglesia del Señor, y ve la mano de Él moviendo, tocando, abriendo, trayendo la paz, llevándolo de un sitio para otro, para que esos hombres pudieran conocer al Dios de la vida. Te animo que tú también puedas conocerlo, seguirle y profundizar en las Escrituras, en la palabra de Dios como fuente de verdad. Bendiciones.